Una situación que verdaderamente consterna porque el COVID-19 ya se metió en el ámbito político. Se metió en el ámbito político y se acerca cada vez más. Tuvo que hisoparse el ministro Daniel Arroyo y está en línea. Le agradecemos, ministro. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, un gran gusto. ¿Cómo está, ministro? Bien, la verdad que bien. Yo en ningún momento tuve síntomas. Viajamos ayer con el presidente. La idea era ir a La Rioja y a Catamarca. En la provincia de La Rioja recorrimos una fábrica que se ponía en marcha, una fábrica textil. Luego presentamos el plan Potenciar Trabajo, que es el plan del Ministerio de Desarrollo Social para generar trabajo, que es el principal plan que nosotros tenemos para los próximos años. Hubo una conferencia de prensa, se hicieron todas las actividades. Salimos de La Rioja, salimos en realidad para el aeropuerto, para tomar el avión e ir a Catamarca con el presidente y con la comitiva, y en el medio surgió la información de que Martín Insaurralde había tenido coronavirus positivo. Yo hacía 48 horas había estado con él, con Martín, firmando unos convenios para rearmar un edificio que era del Consejo del Menor en un jardín maternal y en una escuela de oficios. Como sucedió eso, me aparté de la comitiva, me hice el hisopado ahí en el propio aeropuerto, me volví en un avión sanitario separado de la comitiva a mi casa y por suerte a la noche dio negativo el hisopado, lo cual trajo tranquilidad a todos. Arroyo, hubo en esa conferencia que justamente comentaba situaciones que se están, reconfigurando dentro de los tiempos de COVID-19, como por ejemplo en un momento el propio Alberto Fernández le va a ceder a usted un micrófono y usted no lo toma, sino que agarra otro micrófono de la mesa. ¿Están al pendiente de estos recaudos mínimos justamente para intentar no tomar contacto con otras superficies que pueden tener COVID-19? Estamos al pendiente, pero la verdad que todos tenemos que extremar los cuidados, ¿no? Yo soy muy cuidadoso con el tapabocas. Lo que se ve ahí es cuando tenemos una conferencia en general, en el caso de la mesa esa que se está viendo, yo tuve que presentar el plan, hablé, firmamos. En ese caso no estamos utilizando barbijo, pero en general lo hacemos correctamente. En la reunión que yo estuve en Loma de Zamora, en ningún momento nos quitamos el barbijo, fue una reunión de muy poca gente. Me parecía muy raro a mí que sin síntomas y con tan poca vínculo en Loma de Zamora pudiera dar positivo, pero bueno, se extremaron los cuidados y hay que extremar los cuidados. Ustedes lo han visto que está creciendo sin lugar a dudas la curva de contagios. Estamos en una situación crítica, todos tenemos que cuidarnos y tenemos que ayudarnos entre todos. En particular yo, que tengo mucho que ver con los barrios vulnerables, que sobre todo he estado hace 2 días en San Jorge, en Tigre, hemos recorrido varios barrios, hemos estado armando y poniendo en marcha el operativo Frío en la ciudad de Buenos Aires. Todos tenemos que ser muy cuidadosos y extremar las medidas, sobre todo con el barbijo en el caso nuestro y la distancia social. Esto generó temor y cambió la agenda del día del gobierno. Además de testearse, ¿usted se testeó a alguien más o estaban esperando el resultado y cómo diera su test? No, estaba esperando el resultado porque en realidad el contacto estrecho con Martín Insaurralde era yo, en esencia que era el único que había, de los que estábamos en la comitiva, el único que había estado reunido con Martín era yo. Al dar negativo mi hisopado, bueno, ya quedó todo claro, pero sin lugar a dudas, como decía antes... ¿Usted ahora tiene que seguir aislado? Yo estoy siguiendo un protocolo, ahora estoy aislado, estoy en mi casa, voy a seguir el protocolo que fija el Ministerio de Salud, en realidad el hisopado dio negativo, pero tengo que cumplir un aislamiento que lo va a fijar las pautas y el tiempo lo fija el Ministerio de Salud con el protocolo que se tiene para todos los casos. Sumo un dato que tiene que ver con que también se hizo el hisopado el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Termín, y también el secretario de Gobierno de Axel Kicillof, que estuvieron en las últimas horas cerca de Martín Insaurralde. Arroyo, quiero correrlo un poco por un instante nada más del área institucional, de su labor de funcionario, para preguntarle como persona cómo vivió primero esas horas previas, ¿no? Que es esperar un resultado, más allá de que uno sea cuidadoso, hay también una paranoia obviamente muy fundada en torno a lo que está viviendo el mundo entero. ¿Cómo fue para usted vivir, transitar esas horas hasta que llegó el resultado? Yo lo viví con angustia. La verdad, en primer lugar, me impactaba mucho que por el tema del presidente, o sea, que pudiera llegar a terminar teniendo que hisoparse al presidente. Me angustiaba mucho esa situación.
Sí, lo viví como de dos partes, de angustia, pero de la idea que me parecía que racionalmente era muy difícil que hubiera tenido un contagio por cómo fue la reunión. La reunión en Lomas de Zamora fue de 40 minutos, fuimos a un edificio que hay que arreglar el edificio, o sea, casi no había gente, firmamos un convenio, hicimos una recorrida de por dónde iba a ser el jardín maternal y por dónde íbamos a armar las aulas para las escuelas de oficio, pero verdaderamente fue una actividad muy chiquita, con muy poca gente, no fue lo que uno podría llamar un acto en absoluto, y en todo el tiempo tuvimos el barbijo. Digo por, Daniel, digo por la angustia... Sí. Por esta situación que creo que tenemos que empezar a trabajar entre todos como sociedad, de la posibilidad del estigma, ¿sí?, detrás del cuidado de muchas personas que dice, guarda que si hay tal vez un vecino que tiene COVID positivo, puede llegar a ser un riesgo social, cuando en realidad es una situación que puede tocarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Claro está, primero hay que estar cuidándose mucho, ¿no? No, pero tomo lo del estigma, que es importante, incluso en los barrios vulnerables siempre hay mucho temor a quedar estigmatizado. Ha habido situaciones de violencia cuando alguna familia o alguna persona ha resultado positivo. Muchas familias además no quieren dejar la casa por cuestiones de seguridad. Sí, creo que claramente todos tenemos que tener conciencia de cuidarnos, de tomar el distanciamiento, de tomar, en el caso de los funcionarios, el protocolo que corresponde, pero no estigmatizar a nadie. Es un virus que va circulando y que verdaderamente puede tocarle a cualquiera. Es evidente que puede tocarle a cualquiera. Arroyo, le quiero preguntar, ya que estamos hablando, si usted sabe cómo está Martín Insaurralde. Sabemos que tuvo un poco de fiebre esta noche. ¿Tiene idea de cómo está evolucionando? Yo hablé ayer a la noche, antes que los resultados míos del hisopado fueron más o menos a las 10:30, 11 de la noche. Yo hablé un ratito antes con él, estaba bien, ahora estaba tratando de comunicarme justamente, pero ayer, en el momento que yo hablé, estaba bien, estaba de buen ánimo, ya no tenía fiebre. No sé cómo evolucionó después, ahora justamente estaba tratando de volver a comunicarme con él. Lo vi de muy buen ánimo verdaderamente ayer a la noche cuando yo intercambié con él. Acá me confirman que Federico Termín dio negativo luego del hisopado que se le hizo cerca de las 18 horas en el día de ayer. No pasó lo mismo con otros funcionarios directos que trabajan con Martín Insaurralde. Me dan acá un listado que estoy volviendo a chequear como para no justamente... ¿No pasó lo mismo? ¿Quiere decir que dieron positivo o que todavía no está el resultado? Que dieron positivo, pero que tienen un trabajo diario, cotidiano, muy, muy cercano al jefe de gobierno comunal, ¿no? Clarísimo. Claro, en realidad estamos hablando de reuniones distintas. La reunión que yo tuve con Martín Insaurralde fue muy del tema niñez. Claro. Y no es que había niños, sino era un edificio que había que rearmar y arreglar. Fue más una reunión de ver cómo mejoramos la infraestructura de un edificio que otro tipo de cosas. No fue un acto estrictamente. Entiendo que Martín tuvo otras reuniones de otra característica y de ahí es lo que están planteando ustedes. Arroyo, no quiero meterlo en un tema que seguramente hoy por hoy está generando una polémica, digámoslo con total sinceridad, bastante enmascarada detrás de la paz social, de entender que no es tiempo de pulseadas políticas, que es la mirada de la capital y de la provincia sobre cómo estamos hoy, ¿no? Hay una capital federal que por lo pronto dice que estamos en una situación complicada, que lo peor está por venir, pero habilita cada vez más actividades, hasta correr por la calle, mientras que entre familias ni siquiera nos podemos ver. Y una provincia que está con los tapones más de punta diciendo, guarda muchachos que esto se puede descontrolar. ¿Cuál es su mirada al respecto? Primero, que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son un continuo urbano, es decir, claramente... en condiciones normales hay 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y entran 3,5 millones todos los días del conurbano. Yo vivo en el conurbano también. Es un continuo urbano claramente, difícil de establecer políticas diferentes. Creo que hay que ser muy cuidadosos. Es evidente que está circulando mucho el virus, no solo en los barrios vulnerables. Para mí fue impactante lo que pasó en Villa Azul y luego en el barrio San Jorge, donde de la nada pasamos a 170 casos, prácticamente un día 70 y otro día 90, prácticamente de la nada. Lo mismo está pasando cuando se hacen testeos en otros lugares de la ciudad. Creo que hay que ser muy cuidadosos, que es un tiempo de cuidarse, es un tiempo de respetar el aislamiento. Es evidente que se viene subiendo la cantidad de contagios. Y yo le agrego el problema del frío, que más allá de cuánta importancia tenga para la circulación del virus, siempre el invierno complica más las cosas. En particular, yo siempre creo que pobreza con frío es la peor situación y que entonces eso genera más enfermedades, más dificultades. Me parece
parece que tenemos que ser todos muy cuidadosos y entender que es un tiempo muy de tratar de aislarse, de quedarse en casa todo lo posible. Viene el frío, suben los casos y algunas de las declaraciones del presidente, de Ginés González García e incluso del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires empezaron a hacer pensar en la posibilidad de dar marcha atrás con alguna de las aperturas que se vivieron en el AMBA. Sí, no sé yo cómo va a terminar definiéndose, sí sé cómo es el proceso de toma de decisiones. Hay como un esquema interministerial donde los ministros planteamos el punto de vista. Yo planteo siempre el punto de vista social y mi punto de vista siempre es con la idea de que a medida que avanza el frío la situación social se complica, y luego viene el área de salud, que es lo más importante en este tiempo, y el comité de expertos que termina definiendo. No sé cómo si se van a tomar decisiones nuevas o no. Lo que sí tengo claro es que tenemos que ser muy cuidadosos, de verdad, que la circulación es muy alta, y lo que decía Luis lo fortalezco, el tema de no estigmatizar. Es un momento claramente para no estigmatizar a nadie y acompañarnos entre todos. Sumo más información. El secretario de Gobierno de Insaurralde, Martín Choren, la secretaria privada, Vicky Bourio, dieron positivo de COVID-19, mientras tanto que el director de compras, Daniel Perfumo, dio positivo asintomático. El secretario de Obras Públicas, Emiliano Piergiovanni, dio positivo. El chofer del intendente también. El subsecretario de Recursos Humanos, Matías Ruiz, espera resultados, mientras que Matías Urso, de Personal, también dio positivo. Esto para dar... No solamente para decir que muchas de estas personas están cumpliendo su trabajo en forma remota, que están obviamente cuidados, aislados, pero no implica ni inhabilitarlos ni correrlos de plano. Es simplemente una instancia que están viviendo hasta que se negativicen, y por eso se está cuidando al resto de la plantilla administrativa. Pero obviamente hay un protocolo que cuidar, y ese protocolo se activa apenas hay la posibilidad de lo que se llama contacto estrecho. ¿Es así? Es así, claramente, y por eso en la práctica todo surge en relación a la comitiva presidencial, porque yo era un contacto estrecho de Martín Insaurralde. El protocolo se aplicó rapidísimo, yo me separé, enseguida se hizo el hisopado, volví en un avión sanitario, separado de la comitiva presidencial. En el caso de lo que pasó en La Rioja, se aplicó muy rápidamente el protocolo, y más o menos a las 6, 7 horas estuvo el resultado del hisopado. Hubo una buena reacción en ese sentido, Arroyo, porque, iban camino a Catamarca. Catamarca es una verdadera rareza en lo positivo, porque no tiene un caso de COVID-19 positivo, y el presidente, verdaderamente, más allá de sus funciones institucionales, decidió que lo más importante era preservar la higiene sanitaria que tiene la región. Sí, eso fue claro, y la verdad que ha sido una decisión muy correcta del presidente. Estábamos yendo a una provincia que aquí es la única provincia que no tiene ningún caso positivo. Bueno, se decidió reprogramar el viaje por un lado, volver a Buenos Aires. Volvió el presidente con la comitiva en su avión en el que habíamos ido, y por otro lado suspender todas las actividades a la espera del resultado del hisopado que me hacían a mí. Lo llamó luego Alberto Fernández porque emitió un video que fue publicado en redes sociales, pero estaba en contacto con usted para saber cuál era su instancia anímica más allá de su cuadro clínico. Sí, todo el tiempo. Yo la verdad que tengo una relación muy afectuosa con el presidente, permanentemente intercambiamos mensajes, saludos, todo el tiempo me preguntaba cómo estaba, y ni bien me enteré del resultado negativo del hisopado, lo primero que hice fue comunicarle al presidente. Claramente estaba preocupado yo por esa situación, pero sí intercambié varias veces sobre cómo estaba el estado de salud. Permanentemente. Es un hombre del presidente que siempre se preocupa por la gente que tiene alrededor y cómo está el estado de ánimo, de salud de la gente que tiene alrededor, siempre. Esta sensación de que el virus se acerca, más allá del caso puntual de Martín Insaurralde, que activaron los protocolos, hicieron los hisopados que había que hacer, y la gente que necesita estar en aislamiento, está en aislamiento. ¿Genera un cambio en el gobierno? ¿Toman otro tipo de recaudos o se mantiene la situación como venía hasta ahora? Bueno, eso hay que verlo seguramente. Mi situación es particular porque yo soy ministro de Desarrollo Social, o sea, mi tarea está en los barrios. Hago mucha actividad virtual. De hecho, la reunión con todos los ministros de las provincias es virtual y la hacemos una vez por semana, y tengo varias hasta firmas de convenios, acuerdos y líneas de trabajo a través de Zoom o de manera virtual, pero objetivamente, en el caso mío particular, la tarea es los barrios vulnerables, el operativo frío, las situaciones más críticas.
Yo creo que venimos cuidando muy bien el tema del protocolo, del distanciamiento, del tapabocas. Tendremos que mejorarlo, pero se está haciendo bien hasta ahora. No sé si en estos días, con la suba de casos, habrá un nuevo protocolo, una nueva manera de actuar. Eso realmente no lo sé. Hablaba recién de los barrios vulnerables, las personas que están viviendo una situación muy crítica, y vamos ya por 86 días de cuarentena. El gobierno ha dado una cartera, una bandeja de ayudas a la gente, pero ya son 86 días y hay algunos que la están pasando realmente muy mal. ¿Se están pensando otras alternativas o cuál es la respuesta a ese sector? Hay mucha gente que la está pasando mal y tiene mucha angustia. Por 3 razones. Uno, porque mucha gente se quedó sin ingreso. El que hacía changas se quedó sin changas, el taxista, el que hace Durlock, el remisero que estaba integrado, que tenía un trabajo, le bajó a 0 el ingreso. Segundo, hay una angustia propia de la cantidad de días que lleva el aislamiento, de las dificultades naturales que suceden. Y tercero, muchas veces es que hay como mucha dificultad para encontrar un mecanismo de entrada y salida. Por ejemplo, nosotros la semana pasada, no, la anterior, hubo menos gente en los comedores, porque hubo más changas de la construcción y el textil, y mucha gente consiguió changas y bajó la cantidad de gente en los comedores. La semana pasada no fue así, que hubo más cierre de la actividad. Cuando se carga la tarjeta alimentaria, baja la cantidad de gente que hay en los comedores, luego vuelve a subir. Nosotros tenemos un Estado verdaderamente presente, 11 millones de personas reciben asistencia alimentaria a través de distintos mecanismos que tenemos en el Ministerio. Hay 9 millones de hogares que han recibido la IFE, o sea, el ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos. Una parte muy importante ha cobrado el salario, el Estado le pagó el salario, el que tiene recibo de sueldo, entre el 50 y el 60%. Hay un Estado presente, hay mucha gente que la pasa mal de verdad, hay mucha gente que está angustiada, hay que acompañar permanentemente, hace falta mucha escucha. En eso estamos. Objetivamente, el Estado y la red social han demostrado que estamos a la altura. Hay una gran red social de organizaciones sociales, de iglesias, de escuelas que le están poniendo el cuerpo. La situación es crítica, de verdad hay mucha gente que la pasa mal. Esto implica que la asistencia y el acompañamiento social lleve mucho tiempo, más allá de que en algún momento baje la cuarentena. Nosotros vamos a tener que seguir con el apoyo y el acompañamiento social. Sí, va a haber un post-pandemia complicado también, ¿no? Absolutamente. Si nosotros pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, no es que pasada la pandemia volvemos a 8 millones. Va a haber una parte importante de la gente que le va a costar volver a los ingresos, va a haber gente que tiene empleo doméstico que difícilmente vuelve a tener la misma cantidad de horas que tenía, o el jardinero que tenía 10 casas, difícilmente recupere las 10 casas. Sí, por varios factores, Arroyo. Creo que por un lado está el factor económico, claramente, donde se depreció el valor del dinero para la clase media laboriosa, la clase más acomodada y menos acomodada, y ni que hablar de las personas más humildes. Le pregunto en relación a ese número que se conoció esta semana, 41,4% de pobreza en nuestro país, un 60% de pibes del conurbano vive en la pobreza, y esto es producto de un virus más letal, según mi entender, que el coronavirus, que ya es bastante violento, que es el virus de la pobreza inoculada en los últimos años. Digo, hubo una mirada sobre la contención de ciertos sectores sociales y sobre darles posibilidad de progreso, ¿no? Esa posibilidad de, con el propio laburo, poder saltar y crecer un poquitito más, y una nueva mirada con el nuevo gobierno. Digo, para esa pospandemia, además de estos planes de trabajo intensivos y sectorizados, ¿qué otros planes tienen en mente? Nosotros básicamente vemos la salida a través de un plan que se llama Potenciar Trabajo. En La Rioja, ayer lanzamos el Plan Nacional Potenciar Trabajo. Nosotros vemos 5 sectores productivos reales donde va a haber trabajo mano de obra intensiva. La construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica. La producción de alimentos, la actividad textil, la industria textil. La economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, sobre todo mujeres que cuidan personas grandes, chicas, en distintos lugares, y el reciclado. Esos 5 sectores nosotros creemos que van a ser los más demandantes. Entonces armamos un sistema de máquinas y herramientas, un registro para que la gente tenga factura, pueda facturar, pueda vender, formalizarse sin tener que pagar, un esquema parecido al monotributo social, con otros instrumentos que puedan ayudar en ese registro, un esquema de crédito no bancario para máquinas y herramientas fuera de los bancos, crédito a tasa del 3% anual para el gasista, para el plomero, para el carpintero, para que tengan máquinas para trabajar, y un armado de unas cadenas de producción en cada región. Lo lanzamos en La Rioja ayer con la intención de hacerlo en
en todo el país. La política social, yo diría, en los próximos tiempos va a ser asistencia alimentaria sobre todo, y potenciar trabajo. Tiene que crecer esta línea. Esos 5 sectores productivos marcan la salida de los más pobres, de ese 40% que son los más pobres en Argentina y que tenemos que construir un trabajo, mano de obra intensiva. Esa línea, más otras políticas que tengan que ver con el acompañamiento a jóvenes, otras políticas que tengan que ver con apoyo a empresas recuperadas, por ejemplo, que son parte de las que tienen dificultades, o a las cooperativas, varias líneas de trabajo, pero el eje central va a ser promover y potenciar el trabajo en esos 5 sectores productivos.